El aire del invernadero olía a tierra húmeda y a fracaso científico. Mientras las orquídeas más valiosas del mundo se marchitaban, un humilde jardinero susurró la única cura posible, una sabiduría olvidada por los libros. Su recompensa fue una humillación que lo dejó sin palabras. Quédate, porque estás a punto de ver cómo la sabiduría silenciosa puede aplastar la arrogancia más ruidosa. El Jardín Botánico Don Augusto Montero, adscrito a la prestigiosa Universidad Central de las Américas, era un universo en sí mismo, un santuario de orden científico donde cada planta, cada hoja y cada pétalo estaban meticulosamente clasificados, etiquetados y estudiados bajo la fría y desapasionada luz de la razón. El aire en los grandiosos invernaderos de cristal olía a tierra húmeda y a la silenciosa arrogancia del conocimiento académico. En medio de este cosmos de taxonomía y rigor se movía una figura casi invisible, un hombre que parecía fundirse con el paisaje que cuidaba. Mateo Quispe. A sus 50 y tantos años, con una piel curtida por el sol y unas manos que parecían hechas de la misma tierra que labraba, Mateo era el jardinero principal. Para los eminentes científicos y los ambiciosos estudiantes de posgrado que recorrían los pulcros pasillos, él era poco más que un par de manos, un hombre pagado para podar, regar y barrer. No veían la forma en que sus ojos se detenían en una hoja enferma, no como un problema a resolver, sino como una criatura que sufría. No escuchaban el susurro casi inaudible con el que se dirigía a un brote nuevo que luchaba por nacer. Llevaba una tristeza vieja en el corazón, un conocimiento tan profundo y vasto como las raíces de los árboles más antiguos, pero tan silencioso como el musgo que crecía a su sombra. Este conocimiento no venía de los libros de texto de la universidad, ni de las publicaciones revisadas por pares. Su fuente era un viejo diario de cuero con las páginas amarillentas, heredado de su bisabuelo, un diario lleno de dibujos exquisitos y palabras en una lengua que ya casi nadie recordaba. Era una sabiduría que enseñaba que las plantas no eran objetos, sino seres con memoria, con espíritu, con la capacidad de sentir la pena de la tierra. El jefe del departamento, el doctor Sebastián Rivas, un hombre de traje impecable y una reputación tan pulcra como los cristales de sus invernaderos, a veces pasaba junto a Mateo sin siquiera dedicarle una mirada. Para él, el progreso se medía en publicaciones científicas y en patentes lucrativas, no en la salud silenciosa de un helecho o en la vitalidad de una orquídea. Su protegida, la doctora Lorena Valdés, era aún más afilada en su indiferencia. Ambiciosa y brillante, veía el jardín como un laboratorio viviente, un recurso biológico que debía explotar para impulsar su carrera. A menudo le daba órdenes a Mateo con una condescendencia afilada como el borde de un bisturí, sin imaginar jamás que el hombre que sostenía la podadora entendía el lenguaje de las plantas de una forma que ella, con todos sus doctorados y su tecnología de punta, nunca podría empezar a comprender. La tensión era una corriente subterránea constante, un choque silencioso entre dos mundos, el de la ciencia que busca diseccionar y controlar, y el de la sabiduría que busca escuchar y sanar. Y en medio de esa tensión, Mateo custodiaba su secreto,
esperando el día en que la arrogancia de la ciencia se viera obligada a arrodillarse ante la verdad de la tierra. La crisis llegó sin anunciarse, como una plaga silenciosa que se desliza en la noche. Se centró en la joya del jardín, la colección que le daba su fama mundial y su inmenso prestigio. Las orquídeas Monteroensis augusta, conocidas popularmente entre los académicos como la corona de Montero. Nombradas en honor al fundador de la universidad, estas orquídeas de un blanco translúcido con un corazón dorado eran únicas en el mundo. Un milagro de la evolución y el orgullo del Departamento de Botánica. Eran el legado viviente de don Augusto Montero, el pilar sobre el que se construyó la reputación de la institución. Pero ahora estaban muriendo. Una mancha ocre, como una herida oxidada que se negaba a sanar, comenzó a aparecer en sus hojas carnosas. En cuestión de días, las manchas se extendieron con una velocidad aterradora, devorando el verde vibrante y haciendo que los pétalos, antes etéreos y perfectos, se marchitaran y cayeran como lágrimas secas sobre la tierra estéril. El pánico se instaló en el departamento como un gas invisible y tóxico. El doctor Rivas caminaba por los invernaderos como león enjaulado, su rostro, normalmente sereno y autoritario, contraído por una mueca de impotencia. La docta Valdés y su equipo de jóvenes y ambiciosos científicos trabajaron día y noche, transformando el invernadero en un campo de batalla. Analizaron muestras bajo potentes microscopios, secuenciaron el genoma del supuesto patógeno, probaron fungicidas de última generación, tan potentes que su olor químico y estéril ahogaba el perfume natural de las flores. Llenaron las pizarras blancas con ecuaciones complejas y diagramas moleculares, pero nada funcionaba. La ciencia, con toda su tecnología y su poder analítico, era completamente impotente. La corona de Montero, el símbolo de su dominio sobre la naturaleza, se desmoronaba ante sus ojos, burlando sus doctorados y sus millones en equipamiento. Para el doctor Rivas, esto era más que una catástrofe botánica. Era un desastre de relaciones públicas y una humillación personal insoportable. La celebración del bicentenario de la universidad estaba a solo unos meses de distancia, y la pieza central de la celebración se estaba convirtiendo en un cementerio de hojas muertas. La presión de los medios y del consejo directivo era inmensa, y el ambiente en el departamento se volvió tóxico, cargado de culpas y susurros acusatorios. Mientras los científicos corrían en círculos, atrapados en su propia soberbia, Mateo Quispe observaba en silencio desde la distancia. No veía un patógeno resistente ni un fracaso metodológico. Veía un dolor profundo, una fiebre que consumía a las plantas desde adentro. Sentía que el suelo mismo bajo sus pies estaba de luto. En su viejo diario había visto dibujos de esa misma mancha ocre, descrita no como una enfermedad, sino como la pena de la tierra, una tristeza que emergía cuando se rompía un equilibrio sagrado. Sabía, con una certeza que le helaba el cuerpo y le ponía un nudo en la garganta, que ningún químico inventado por el hombre podría jamás esa herida ancestral. El corazón de Mateo se encogía cada vez que ponía un pie en el invernadero de las orquídeas. El aire, antes lleno del perfume sutil de la vida, ahora se sentía pesado, cargado con el olor agrio de la decadencia y los químicos inútiles.
Podía sentir el sufrimiento silencioso de las plantas como si fuera un dolor propio, una fiebre en su propia sangre. Después de varios días de ver a los brillantes científicos fracasar una y otra vez, la inacción se convirtió en un peso insoportable sobre sus hombros. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida se extinguía a su alrededor. Una tarde vio a la docta Lorena Valdés de pie frente a una de las orquídeas más afectadas, con una expresión de pura frustración en su rostro. Sus hombros, normalmente erguidos con orgullo, estaban caídos en señal de derrota. Su confianza hecha añicos. En un impulso que venció la timidez que lo había caracterizado toda su vida, Mateo se acercó a ella con pasos lentos y respetuosos. «Disculpe, doctora», dijo en voz baja, casi un murmullo que apenas se oyó por encima del zumbido de los ventiladores. «Con su permiso, tal vez si se cambiara la tierra de las macetas, pero no por tierra nueva del laboratorio, por la tierra de la base del viejo ceibo que está junto al río. Y si se riegan no con agua del grifo, que tiene cloro, sino con agua de lluvia reposada con corteza de sauce». No pudo terminar la frase. La docta Valdés se giró hacia él como un resorte, y toda su frustración acumulada encontró un blanco fácil y conveniente. Su mirada lo recorrió de arriba a abajo, deteniéndose con desprecio en sus botas manchadas de barro y en sus manos agrietadas por el trabajo. Una sonrisa burlona y cruel se dibujó lentamente en sus labios. «¿Disculpe?», dijo, su voz goteando un sarcasmo venenoso. «¿Tierra de ceibo? ¿Agua de sauce? ¿Qué es eso? ¿Una receta de su abuela? ¿Alguna clase de brujería o superstición de campo?». Varios de los jóvenes estudiantes que estaban cerca soltaron risitas, convirtiéndose en cómplices de la crueldad. Mateo sintió que la sangre le subía al rostro, una quemazón de vergüenza y rabia contenida. Trató de explicar, de defender la sabiduría de sus ancestros. «Es un conocimiento antiguo, doctora. La tierra del ceibo tiene sus propias defensas naturales y la corteza de sauce ayuda a la planta a combatir la fiebre, igual que a las personas». La carcajada de Lorena fue abierta, sonora y despectiva. «Señor Quispe», dijo, enfatizando su apellido como si fuera una ofensa, «usted es un jardinero. Su trabajo es podar y barrer». «Mi trabajo», dijo, señalando con un gesto amplio los microscopios y los sofisticados equipos de laboratorio al fondo, «es la ciencia. ¿Entiende la diferencia? Vuelva a sus macetas y déjenos el pensamiento a nosotros. Zapatero, a tus zapatos». La humillación fue total, pública y devastadora. Las palabras rebotaron como latigazos en el silencio del invernadero. Mateo no dijo nada más. Sintió un nudo en la garganta que no sabía cómo sacar. Simplemente asintió con la cabeza, bajó la mirada al suelo y se retiró lentamente, sintiendo las miradas burlonas de los estudiantes clavadas en su espalda como si fueran espinas. En ese momento, la doctora Valdés, cegada por su arrogancia, no sabía que acababa de cometer un error fatal. No solo había insultado a un hombre bueno, sino que había despreciado una sabiduría milenaria, que era la única y verdadera esperanza que les quedaba. La humillación dejó una herida profunda en el alma de Mateo, un ardor que las palabras crueles de la doctora Valdés habían grabado a fuego en su corazón.
Pero su preocupación por las orquídeas era aún más grande, una angustia que superaba su propio dolor. No podía, simplemente no podía, quedarse de brazos cruzados mientras esas criaturas silenciosas morían de tristeza. Esa noche, cuando el campus universitario quedó en silencio y solo la luz pálida de la luna iluminaba los senderos desiertos, Mateo tomó una decisión. Con el corazón latiéndole con una fuerza que resonaba en sus oídos, se deslizó de vuelta hacia el invernadero de las orquídeas, moviéndose como una sombra. Llevaba consigo una pequeña bolsa de lona que contenía sus tesoros y su inseparable diario de cuero. Se movía con la agilidad silenciosa de quien conoce cada rincón, cada sombra, cada tabla suelta del suelo. No hizo ruido. Eligió la orquídea más enferma de todas, una que los científicos ya habían dado por perdida, etiquetada como caso terminal en una fría nota de laboratorio. Con un cuidado infinito la apartó a un rincón oscuro, lejos de las miradas curiosas y de los monitores de vigilancia. Con una devoción casi religiosa, extrajo la planta de la maceta, desechando la tierra estéril y procesada del laboratorio. La reemplazó con la tierra oscura, rica y tierra fértil que había recogido al pie del viejo ceibo, una tierra que olía a vida, a tiempo, a secretos antiguos. Luego abrió su diario. Bajo la tenue luz de una pequeña linterna de mano, sus dedos agrietados recorrieron los dibujos y las anotaciones de su bisabuelo. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, preparó una infusión con corteza de sauce y otras hierbas que guardaba celosamente para ocasiones especiales. No era un proceso químico, era un ritual. Mientras regaba las raíces marchitas, le hablaba a la planta, en su lengua ancestral, una melodía suave de palabras olvidadas, pidiéndole permiso, dándole fuerza, animándola a luchar. Hizo esto cada noche, en secreto, convirtiéndose en el guardián nocturno de la orquídea moribunda. Mientras el doctor Rivas y la doctora Valdés redactaban informes sobre sus fracasos y buscaban fondos para nuevos y más caros equipos, Mateo trabajaba en la penumbra, armado solo con la sabiduría de sus antepasados. Para él, esto no era un experimento, era un acto de fe. Un intento desesperado por restaurar un equilibrio roto, por sanar la pena de la tierra. La duda empezó a envenenarle el alma a los científicos, que se preguntaban si la solución estaría en algún químico aún no inventado. Pero en ese rincón olvidado del invernadero, bajo el cuidado devoto de Mateo, algo increíble y milagroso comenzaba a suceder. Un pequeño brote de un verde vibrante, casi imperceptible, pero innegable, empezaba a surgir de la base de la planta marchita, como una promesa de vida en medio de la desolación. Isabel Solano era una estudiante de posgrado diferente al resto. Mientras sus compañeros competían ferozmente por la atención y la aprobación del doctor Rivas y la doctora Valdés, ella prefería el silencio y la observación paciente. Tenía un respeto genuino y profundo por el mundo natural, un asombro que iba mucho más allá de los datos fríos y las clasificaciones taxonómicas. Para ella, las plantas no eran solo objetos de estudio, eran un misterio viviente. Fue ella la primera en notar la anomalía, el milagro silencioso que florecía en la oscuridad.
Durante una de sus rondas matutinas, mientras los demás revisaban sus experimentos fallidos, sus ojos se detuvieron en la orquídea apartada en el rincón, la que todos, con una arrogancia disfrazada de pragmatismo, habían dado por muerta. Pero no estaba muerta, muy por el contrario. Una de sus hojas, antes flácida y manchada por la enfermedad, mostraba ahora un atisbo de verde vibrante en su base, una señal de vida que desafiaba toda lógica científica. Y el pequeño brote nuevo que había surgido de la nada era innegable, un puño verde cerrado que prometía abrirse al mundo. La curiosidad, la verdadera semilla de la ciencia, se encendió en su interior como una llama. Sabía que el equipo de la doctora Valdés había abandonado por completo esa planta, descartándola de sus protocolos. ¿Cómo era posible esta recuperación? Empezó a observar. Se quedaba hasta tarde en el laboratorio, fingiendo trabajar en sus propios proyectos, pero sus ojos estaban siempre puestos en el invernadero, esperando, vigilando. Y una noche finalmente lo vio. Vio a Mateo Quispe entrar sigilosamente, como un espíritu del bosque, arrodillarse junto a la planta y cuidarla con una devoción y una ternura que la dejaron sin aliento. Lo observó preparar sus remedios naturales, mezclar las tierras y las cortezas, y luego le susurró a la planta palabras que no entendía, pero cuyo tono reverente y amoroso la conmovió profundamente. Isabel no vio a un simple jardinero ignorante, vio un sanador, vio una conexión íntima con la naturaleza que ella, con todos sus estudios y sus ambiciones, anhelaba tener. Al día siguiente se acercó a Mateo mientras él podaba unos rosales lejos de las miradas de los demás. A diferencia de sus colegas, no le dio una orden, ni lo miró con condescendencia. Simplemente le dijo, con una voz suave y llena de admiración: «Lo que está haciendo por esa orquídea es increíble». Mateo se sobresaltó, su cuerpo se tensó, temiendo ser descubierto y castigado. Pero en los ojos de Isabel no vio burla ni sospecha, sino un respeto sincero. «No sé de qué me habla, señorita», respondió él, a la defensiva, protegiendo su secreto. Isabel sonrió suavemente, una sonrisa que desarmó por completo al jardinero. «He visto la planta, y lo he visto a usted. Mi abuela, en el campo, solía hablar con sus plantas también. Decía que ellas la escuchaban, que entendían el cariño». El corazón de Mateo, acostumbrado al desprecio, se ablandó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo miraba como a un ignorante, sino como a un portador de una sabiduría distinta. Dudó por un momento, pero luego, con un gesto casi imperceptible, le devolvió una pequeña sonrisa. Fue el comienzo de una alianza silenciosa, una semilla de confianza y respeto mutuo plantada en un terreno de arrogancia y desdén. El milagro no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. Durante una inspección rutinaria, la doctora Lorena Valdés descubrió la orquídea en recuperación. Se detuvo en seco, su rostro una máscara de incredulidad y asombro. Caminó alrededor de la planta, tocando la nueva hoja verde y el brote vigoroso, como si no pudiera creer lo que sus propios ojos veían. Pero su asombro no duró.
Rápidamente fue reemplazado por una emoción mucho más oscura y venenosa: la sospecha. Su mente, entrenada para ver competencia y amenazas en todas partes, no podía aceptar la humillante verdad que un simple jardinero, un hombre sin títulos ni publicaciones, hubiera tenido éxito donde ella, con todo su conocimiento y tecnología, había fracasado estrepitosamente. Se negó a considerar la posibilidad de que un conocimiento diferente al suyo pudiera ser válido. En su lugar, su mente retorcida por la envidia y la arrogancia construyó una teoría perversa y calumniosa. «Está claro lo que ha pasado aquí», le dijo más tarde al doctor Rivas en su oficina, su voz cargada de una certeza fabricada para salvar su propio orgullo herido. «Este hombre, Quispe, ha estado saboteando nuestros experimentos desde el principio. Probablemente él mismo introdujo el patógeno en la colección o una variante más débil en esta planta específica para luego venir con sus curas milagrosas y hacernos quedar como incompetentes. ¿Quiere algo? ¿Un ascenso? ¿Más dinero? ¿O simplemente humillarnos?». El doctor Rivas, desesperado por encontrar un chivo expiatorio para su propio fracaso y la inmensa presión que sentía, se aferró a la acusación sin cuestionarla. Era mucho más fácil culpar a un jardinero ignorante que admitir los límites de su propia ciencia. La confrontación fue tan brutal como pública. Rivas y Valdés acorralaron a Mateo en medio del invernadero principal, justo cuando varios estudiantes y personal estaban presentes, asegurándose de tener una audiencia. La voz de Rivas, normalmente calmada y autoritaria, resonó en el espacio de cristal llena de una furia fingida. «Quispe, ¿puede explicarnos esto?», dijo, señalando la orquídea recuperada que habían traído y colocado en el centro como si fuera una prueba en un juicio. Antes de que Mateo pudiera articular una sola palabra, la doctora Valdés se abalanza sobre él. «¡Confiese!», gritó, su rostro contraído por la furia, disfrutando de su poder. «¡Confiese! ¿Qué químicos no autorizados ha estado usando? Un ignorante como usted podría haber envenenado toda la colección con sus estúpidos y peligrosos experimentos caseros». La acusación dejó a Mateo paralizado. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Varios empleados, con una crueldad casual, empezaron a filmar la escena con sus celulares, susurrando y riendo entre ellos. La humillación era insoportable, un ácido que le quemaba el alma. Yo solo quería ayudarla», balbuceó, su voz apenas un hilo, quebrada por la injusticia. «¿Ayudarla o destruirla?», espetó Valdés, saboreando cada sílaba. «Lo llevaremos ante el comité de disciplina de la universidad. Va a lamentar haberse burlado de nosotros». Sin saberlo, con su arrogancia ciega y su sed de venganza, acababan de poner en marcha la cuenta atrás para su propia y vergonzosa destrucción. Justo cuando el doctor Rivas, con un gesto autoritario, ordenaba a un guardia de seguridad que escoltara a Mateo fuera del invernadero como si fuera un criminal, una voz clara y firme cortó el aire tenso y lleno de injusticia. «¡Esperen! Eso no es cierto». Era Isabel Solano. Se abrió paso entre la multitud de curiosos, su rostro encendido por una indignación que no pudo reprimir. Se paró con una valentía inesperada frente a los dos doctores, temblando ligeramente, pero con una determinación de acero en la mirada. «Yo lo vi», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra.
Vi al señor Quispe todas las noches desde mi ventana del laboratorio. No usó ningún químico prohibido. Usó preparaciones naturales, hierbas, cortezas. Lo que hizo fue un acto de bondad y desesperación, no de sabotaje. La doctora Valdés la miró con un desprecio absoluto, como si fuera un insecto molesto. ¿Y se supone que debemos creerle a usted, una simple estudiante, por encima de la evidencia y la lógica? Es absurdo. Pero Isabel no se acobardó. La única evidencia que veo aquí es una planta sana y dos científicos de renombre que no soportan la idea de que un jardinero tenga más sabiduría en sus manos que ustedes en todos sus laboratorios juntos, replicó, sus palabras golpeando como piedras. El enfrentamiento verbal se intensificó, creando un caos en medio del cual la frágil bolsa de lona de Mateo, golpeada en el forcejeo, cayó al suelo con un golpe sordo. De ella rodó su viejo y gastado diario de cuero, que quedó abierto en el suelo, mostrando sus páginas amarillentas al mundo. Antes de que Mateo, con el corazón en un puño, pudiera agacharse a recuperarlo, la doctora Valdés se abalanzó sobre él como un ave de rapiña y lo arrebató del suelo. A ver, ¿qué tenemos aquí?, dijo con una sonrisa maliciosa, buscando una nueva forma de humillarlo. El libro de hechizos del jardinero. Su grimorio secreto. Empezó a hojearlo con mofa, su rostro lleno de una burla cruel. Miren esto, dibujos primitivos de hojas y raíces. ¡Qué análisis tan científico y riguroso!, exclamó, para deleite de los estudiantes que reían a su alrededor, cómplices de la humillación. Mateo extendió una mano temblorosa, suplicando, «Por favor, devuélvamelo. Eso es de mi familia, es todo lo que me queda de ellos». Pero Valdés lo ignoró por completo, absorta en su cruel parodia. Siguió pasando las páginas con desdén, su risa resonando en el invernadero, sin darse cuenta de que en sus manos no sostenía un simple cuaderno, sino la prueba irrefutable que no solo exoneraría a Mateo, sino que haría temblar los cimientos mismos sobre los que se había construido toda la universidad. La risa cruel de la doctora Valdés se cortó en seco, ahogada en su garganta. Se detuvo en una página y la burla en su rostro se congeló, transformándose en una expresión de pura e incrédula. El doctor Rivas, extrañado por su repentino y absoluto silencio, se acercó para mirar por encima de su hombro, esperando encontrar alguna tontería más de la que reírse. El silencio que siguió fue devastador, pesado, un silencio que lo cambió todo. En la página amarillenta, manchada por el tiempo, había un dibujo exquisitamente detallado de la orquídea corona de Montero. La ilustración era tan precisa, tan llena de vida, que superaba con creces a las frías fotografías de sus libros de texto. Pero no se llamaba así. Debajo de la ilustración, con una caligrafía elegante y antigua que denotaba una mano educada, estaba escrito su verdadero nombre, Ñustapaj Wiken, y justo al lado su traducción al español, Las lágrimas de la princesa. Al margen del dibujo,
Había anotaciones detalladas y precisas sobre la mancha ocre, a la que el autor se refería como la pena de la tierra, y una descripción perfecta del remedio que Mateo había estado usando, el mismo que había provocado la burla de todos ellos. Pero lo que les heló la sangre, lo que les hizo sentir que el suelo se abría bajo sus pies, fue la firma y la fecha en la esquina inferior de la página. Inti Quispe, 1895, 130 años atrás. El doctor Rivas sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La doctora Valdés tragó saliva ruidosamente, su rostro ahora pálido como el de un fantasma. El mundo pareció detenerse por un instante. El aire vibraba con una verdad imposible y monstruosa. Inti, Quispe, susurró Rivas, el nombre resonando en su mente como una campana fúnebre. Era el nombre del guía local, del nativo que había acompañado a don Augusto Montero en su famosa expedición a las montañas, la expedición donde supuestamente había descubierto la orquídea. La historia oficial, la que se contaba en las placas de bronce y en los discursos del bicentenario, decía que el guía había muerto trágicamente en un accidente. Pero ahí estaba, en un diario familiar que había sobrevivido más de un siglo, la prueba irrefutable de que el conocimiento no solo existía mucho antes de Montero, sino que estaba perfectamente documentado. Y ahí, justo en ese preciso instante, el guardia de seguridad que sostenía a Mateo por el brazo lo soltó instintivamente. Por primera vez, en el rostro del guardia se dibujó la duda. Todos los presentes, desde los estudiantes hasta el personal de limpieza, sintieron el cambio sísmico en la atmósfera del invernadero. Ya no era una confrontación entre un jefe y un empleado. Era algo mucho más profundo, más antiguo, más terrible. La sangre le hervía a Mateo, no de rabia por la humillación sufrida, sino de una pena ancestral que emergía desde lo más profundo de su ser, la pena por un robo, por una historia borrada, por una vida silenciada, que finalmente, después de un siglo de oscuridad, estaba saliendo a la luz. Sin decir una sola palabra, con el rostro desencajado, el doctor Rivas se giró y salió del invernadero casi corriendo, dejando atrás a una doctora Valdés petrificada, que todavía sostenía el diario de Mateo como si fuera un artefacto maldito que le quemaba las manos. Isabel, con lágrimas de indignación en los ojos, se acercó a Mateo, quien estaba temblando, no de miedo, sino sintiendo que el peso de años enteros de una mentira institucional le caía de golpe sobre los hombros. Rivas no se detuvo hasta llegar al ala más antigua y solemne de la biblioteca, al archivo restringido, donde se guardaban los tesoros y los secretos de la universidad. Con manos temblorosas que delataban el pánico que sentía, le pidió al archivero el diario de campo original de la expedición de 1895 de don Augusto Montero. Era una reliquia, un tomo sagrado encuadernado en cuero, considerado la piedra fundacional del prestigio de la universidad. Rivas lo abrió sobre una mesa, polvorienta, el olor a papel viejo llenando sus pulmones. Buscó desesperadamente la entrada donde Montero describía su famoso descubrimiento. Allí estaba,
la descripción poética y grandilocuente de cómo había encontrado la exótica orquídea en un claro escondido de la selva. Pero algo en la caligrafía de Montero, en la descripción del lugar, ahora le parecía falso, forzado, casi teatral. Recordó una vieja historia que circulaba como un rumor entre los archiveros más antiguos, que Montero era un botánico mediocre, pero un hombre de negocios absolutamente brillante y despiadado. Y entonces recordó algo más, algo que le erizó la piel: el estilo del dibujo en el diario de Mateo. La forma de sombrear las hojas, la precisión casi quirúrgica de los estambres. Había visto ese estilo antes. Con el corazón en un puño, pasó las páginas del diario de Montero hasta llegar al famoso dibujo de la orquídea, el que estaba reproducido en todos los libros de historia de la universidad. A primera vista era como lo recordaba, pero ahora, con la imagen del diario de Mateo fresca en su mente, vio las imperfecciones, las vacilaciones. Las líneas eran menos seguras, casi como si hubieran sido trazadas torpemente sobre otra cosa. Con un bisturí de archivo y con un cuidado extremo que contradecía la tormenta que se desataba en su interior, Rivas levantó con manos temblorosas una esquina de la página. Lo que encontró debajo le heló la sangre y le robó el aliento. La página había sido cuidadosamente pegada sobre otra. Debajo había otra ilustración. Una ilustración original, con líneas seguras, vibrantes y una vida que el dibujo de Montero no tenía. Era el mismo estilo exacto, inconfundible, que el del diario de Mateo. Y en la esquina inferior, casi borrada por el tiempo y el pegamento, pero aún legible bajo la luz de la lámpara, una firma: Inti Quispe. La verdad era innegable y monstruosa. Don Augusto Montero, el venerado fundador, el santo patrón de la universidad, no había descubierto nada. Había robado el conocimiento, la planta y hasta los dibujos de su guía, Inti Quispe. Luego, muy probablemente, lo silenció para siempre, construyendo su imperio, su fama y su fortuna sobre una mentira y una tumba sin nombre. El doctor Rivas se apoyó pesadamente en la mesa, sintiendo que el suelo de la universidad, los cimientos de su propia carrera y de todo lo que creía, se desmoronaban bajo sus pies. Cuando el doctor Rivas regresó al invernadero, su rostro era el de un hombre completamente derrotado, un general que ha perdido la guerra. Sostenía el diario de Montero abierto en la página que revelaba la mentira, la prueba del fraude. No dijo una palabra. Simplemente lo colocó en una mesa junto al humilde diario de Mateo, creando un contraste devastador entre la verdad y la mentira. El silencio que se apoderó del lugar era espeso, cargado de una verdad que pesaba más que cualquier palabra. Todos los ojos, antes llenos de burla y desprecio, se volvieron hacia Mateo Quispe. Ya no veían a un jardinero ignorante. Veían al descendiente de una estirpe robada, al guardián de una verdad silenciada durante más de un siglo. Por primera vez en su vida, Mateo se irguió, no con arrogancia, sino con la dignidad serena y poderosa de generaciones de ancestros. Miró al doctor Rivas, a la doctora Valdés y luego a la multitud de rostros ahora avergonzados.
Su voz, cuando finalmente habló, no era fuerte ni estridente, pero resonó en cada rincón del invernadero, clara y llena de una autoridad que no venía de un título académico, sino de la tierra misma. «Esa flor no es la corona de Montero», dijo con una calma que desarmaba. «Es Nustapaj Wiken, las lágrimas de la princesa». Mi bisabuelo Inti contaba en su diario que esta flor nació de las lágrimas de una princesa inca que lloró por la pérdida de su tierra y de su gente. No es un objeto de estudio, es una historia, es la memoria viviente de mi pueblo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, y luego miró directamente a la doctora Valdés, cuyos ojos no podían sostenerle la mirada. «Ustedes la llaman Monteroensis augusta, un nombre en latín para poseerla, para clasificarla, para ponerla en una caja. Nosotros la llamamos por su historia, para recordarnos de dónde venimos y lo que hemos perdido. Ustedes buscan un patógeno en un microscopio. Nosotros vemos la pena de la tierra, una tristeza profunda que surge cuando se olvida el respeto por la vida. No se puede curar el desprecio con un químico, doctora. Solo se puede curar con respeto». Cada palabra era una lección, una verdad fundamental que desarmaba años de arrogancia académica. No había ira en su voz, solo una profunda y resonante tristeza. «Mi bisabuelo no murió en un accidente», continuó Mateo, su voz ahora cargada con el peso de la historia. «Le robaron su conocimiento, su descubrimiento y finalmente su vida. Y por más de un siglo, ustedes han construido su prestigio, sus carreras y su fortuna sobre su tumba. Hoy esa tumba ha hablado». El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. Nadie se atrevió a moverse ni a respirar. La justicia no había llegado con el estruendo de una sentencia o el ruido de un martillo. Había llegado con el peso silencioso y aplastante de la verdad. Una verdad que había esperado pacientemente, como una semilla bajo tierra, a que llegara su momento de florecer. La verdad se extendió como la pólvora, primero en susurros incrédulos por los pasillos, luego en correos electrónicos urgentes y finalmente en llamadas de pánico entre los miembros del consejo directivo, cuyos rostros palidecían al comprender la magnitud del desastre. La historia, con la prueba irrefutable de los dos diarios, el del ladrón y el del robado, era una bomba de tiempo que acababa de estallar en el corazón de la institución. Las consecuencias fueron tan rápidas como devastadoras. Se convocó una reunión de emergencia del consejo, una reunión que duró toda la noche. El doctor Sebastián Rivas, cuya carrera entera se había construido sobre la glorificación del fraudulento legado de Montero, fue suspendido de inmediato. Su reputación, su imagen de brillantez y autoridad se desmoronó en cuestión de horas. Se enfrentaba no solo al fin de su carrera, sino a la vergüenza pública y perpetua de haber sido el guardián de una mentira centenaria. Para la docta Lorena Valdés, el golpe fue quizás aún más humillante. Su acusación pública, maliciosa y calumniosa contra Mateo, ahora expuesta como un acto de arrogancia, envidia y deshonestidad académica, la destruyó profesionalmente de la noche a la mañana. Ninguna institución de prestigio la contrataría jamás.
De ser la estrella ascendente de la botánica, pasó a convertirse en el símbolo de la ceguera y la soberbia de una ciencia que se niega a ver más allá de sus propios dogmas. Su imagen, su futuro, todo se desmoronaba a su alrededor como las orquídeas que no pudo salvar. La universidad, enfrentada a un escándalo de proporciones históricas que amenazaba con destruir su credibilidad para siempre, entró en un desesperado modo de control de daños. Contrataron a un equipo de historiadores y expertos forenses independientes para verificar la historia, aunque la verdad ya era evidente y aplastante para todos. Se discutió la posibilidad de cambiar el nombre de la universidad, de retirar las estatuas de bronce del infame Montero que adornaban el campus. El legado del venerado fundador se había convertido de la noche a la mañana en una mancha imborrable, una vergüenza eterna. En medio de todo ese caos, de las carreras destruidas y las reputaciones hechas cenizas, Mateo Quispe se mantuvo sereno, como el viejo ceibo junto al río. No participó en las acusaciones, ni celebró la caída de sus atormentadores. En su corazón no había espacio para la venganza, solo una profunda y resonante melancolía. Había ganado, sí, se había hecho justicia, pero en el fondo sabía que la batalla más difícil apenas empezaba. La batalla por sanar una herida que tenía más de un siglo de antigüedad. Una herida que no estaba solo en su familia, sino en el alma misma de la tierra. En un intento desesperado por reparar el daño incalculable y comenzar un largo y difícil proceso de justicia restaurativa, el consejo directivo de la universidad le hizo a Mateo una oferta sin precedentes, una que dejó a toda la comunidad académica en estado de shock. Le pidieron que se convirtiera en el primer director del nuevo y recién fundado Centro de Sabiduría Ecológica Tradicional. Y como un acto de justicia poética, el infame jardín botánico Don Augusto Montero fue oficialmente rebautizado como Jardín Botánico Inti Tispe, en honor a su bisabuelo, el hombre cuya sabiduría y vida habían sido robadas. Mateo aceptó, pero no por el título, ni por la oficina, ni por el prestigio que ahora le ofrecían en bandeja de plata. Aceptó porque vio en ello la única y verdadera oportunidad de que la voz de sus antepasados fuera finalmente escuchada. No como una reliquia del pasado o una curiosidad antropológica, sino como una sabiduría vital y necesaria para el futuro. La escena final no transcurre en una oficina lujosa ni en una sala de juntas, sino en el mismo invernadero, ahora rebosante de vida, un santuario de aire limpio y respeto. La corona de Montero, o mejor dicho, las lágrimas de la princesa, florecían en todo su esplendor, sus pétalos blancos y dorados brillando bajo la luz del sol. Mateo, vestido con su ropa sencilla de siempre, pero con una nueva luz en sus ojos, no estaba dando una conferencia magistral. Estaba conversando con un pequeño grupo de estudiantes, entre ellos una atenta y transformada Isabel Solano. Un nombre en latín sirve para clasificar, les decía, mientras sostenía una hoja con la delicadeza de quien sostiene la mano de un niño. Te ayuda a poner la planta en una caja, a ordenarla en un estante. Pero un nombre en nuestra lengua cuenta una historia. Te dice qué animal la poliniza,
¿En qué luna hay que cosecharla para que sane? ¿Y qué espíritu la protege? Su voz era la de un verdadero maestro, no uno que impone, sino uno que comparte. La verdadera sabiduría no se posee, se custodia. Crece, como las plantas, en la tierra fértil del respeto. Luego salió del invernadero y alzó la vista al cielo, respirando hondo. Era un nuevo comienzo. Un jardín donde la ciencia y la tradición ya no competirían en una lucha arrogante por la verdad, sino que aprenderían, por fin, a crecer juntas. Porque si algo quedó claro en esta historia, es que puedes cortar las flores, pero nunca podrás detener la llegada de la primavera. Nunca subestimes a quien llega en silencio, porque tal vez es quien vino a poner orden. Las apariencias pueden engañar, pero la dignidad, como las raíces más profundas, siempre encuentra la forma de aferrarse a la tierra y volver a florecer. Esta historia nos deja una lección profunda. La verdadera sabiduría no siempre grita desde los podios ni se imprime en diplomas. A veces susurra desde la tierra, en manos humildes que la cuidan y la respetan. El conocimiento sin humildad es solo arrogancia, pero la dignidad, como las raíces de un viejo árbol, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que tiene más valor? ¿Un título colgado en la pared o la sabiduría que se lleva en el corazón? ¿Crees que la doctora Valdés y el doctor Rivas realmente aprendieron su lección? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si historias como esta te hacen reflexionar y te llegan al alma, ayúdanos a que este mensaje se siga escuchando. No olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas reflexiones. Déjanos un gran like y comparte este video para que esta importante lección llegue a más personas. Gracias por ver Historias de la Vida.